Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Dios bendiga este tiempo que tenemos para estudiar, para repasar la palabra bendita de nuestro Dios. Queridos hermanos, es bueno, yo creo que orar antes al Señor, clamar para que Dios nos dé la dirección sabia de su palabra. Oremos al Señor. Padre bendito, Señor, clamamos a ti en esta mañana, de que tú nos puedas ministrar, de que tú nos puedas enseñar tu palabra. Señor, háblanos, oh Dios mío, Dios Espíritu Santo, ministranos, haznos conocer tu verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios, gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Estamos viendo el libro de Levítico, así, Levítico. En realidad es una obra que nos enseña mucho, hermanos. En primer lugar, hemos visto la ley concerniente a las ofrendas. Eso es importante, a los sacrificios. ¿Qué eran los sacrificios? Era un medio para que el pueblo pudiese expresar un servicio a Dios. El holocausto, ¿qué es el holocausto? Usted va a escuchar siempre esta palabra, el holocausto. Preparen para el holocausto. El holocausto significa una entera consagración a Jehová. Una consagración completa es el holocausto. La ofrenda pacífica, la ofrenda de la paz, ¿no? Ese que el sacerdote ofrecía como una figura de la comunión con Dios. La ofrenda de los animales, ofrenda de los alimentos, consistía en harina, panes, grano, representan un ofrecimiento de un don al Señor en reconocimiento por la bondad que Él tiene. El Señor nos provee todo lo que nos servimos. Él nos da todo lo que nosotros compartimos. Por medio de la ofrenda también por el pecado, expresa su tristeza al pecado el pueblo de Israel. Las leyes al sacerdocio, era importante también la consagración de Aarón y sus hijos. La inauguración del oficio sacerdotal era importante. La consagración. ¿Qué es la consagración? Es la dedicación completa. Un siervo de Dios, hermanos, que tiene el llamado para servir al Señor, tiene que consagrar su vida. No puede estar en otra cosa. Amén. Las ceremonias. La consagración incluía lavarse con agua, vestirse con ropas sacerdotales, el ungirse con aceite, el ofrendar sacrificios y rociar con la sangre del corderito. Así de la misma manera también nosotros como hijos de Dios de la iglesia del Señor de Cristo debemos también participar de todas estas cosas. En primer lugar, lavarnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es limpieza para nosotros, pero también tenemos que cumplir con lo que Dios nos manda, bautizarse. Hay que bautizarse para identificarse plenamente con el Señor. El servicio. Y también nos habla del fracaso que hemos visto. El fracaso de dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Miren qué interesante es esto, hermano. Esto tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? En vez de usar el fuego del altar, quisieron quemar otro incienso, un fuego extraño. Era para poder impresionar a la nación como que en ellos había santidad. Dios puso hombres, personas precisas para servir en el servicio de Dios. Las leyes también acerca de la pureza. Hemos visto esto en el capítulo 11. ¿Qué alimentos debe servirse el hombre? ¿Cuáles son los alimentos que debe incluir? Alimentos que inclusive de los animales, de las aves, de los peces. Y dice, es con toda claridad lo que nos enseña. Era importante para nosotros entonces. Cuando hablamos del fuego extraño, me gustaría tocarle un poquito esto. El fuego extraño, dice, es algo que tiene que estar en el holocausto de Dios. Debe ser algo que viene de Dios. El fuego debe ser de Dios, no poner otro fuego para servir al Señor.
El pecado de Nadab y Abiú consistió en haber actuado en las cosas de Dios sin tratar de conocer la voluntad de Dios. Es importante esto, hermanos. Debemos ver siempre que Nadab y Abiú representan lo que es la carne. A veces en nuestra carne, hermanos. Pero esto tiene mucha redundancia en que hoy en día, generalmente en las congregaciones cristianas, hay un problema de división. Hay un problema donde algunas ovejitas no están contentas con el siervo de Dios y dicen, nosotros también vamos a presentar, vamos a hacer otra obra. Cuidado, hermanos. Dios no nos manda a dividir nada, no nos manda a hacer otra cosa, hermanos, solamente servir a Dios. Y si Dios te dice que sirvas, tienes que empezar en otro lado. Tienes que hacer el trabajo de un siervo que ministra la palabra del Señor. Dios te guiará. Si es la voluntad de Dios, Dios nos va a guiar. Entonces es importante. Hemos visto eso en el capítulo 10. En el capítulo 11 hemos visto acerca de los alimentos, el alimento que debe servirse la persona, qué cosas no deben servirse, qué animales no deben servirse, ¿no? Entre estos se menciona mucho. Animales dice que tengan pezuña, ¿no? Pezuña hendida, dice, con un hueco ahí, y que también que rumian. Esto, dice, algunos no comerán. Entre estos hay animales que no se debe comer. Camello, conejo, dice. También la liebre, dice, el cerdo. Entonces, son cosas, hermanos, que nosotros no podemos hacer, digamos, una religiosidad y decir, digamos, no, esto no, cuidado. Tengamos mucho cuidado, tengamos la sabiduría de Dios. Pero hay algo que Dios pone bien en claro. Hay animales que no se debe comer. Por ejemplo, yo tengo que mencionarle algo, ¿no? Se dice que, por ejemplo, entre los animales no se debe comer el murciélago, ¿no? El murciélago es un animal, hermanos, muy lleno de contagio de virus y de tantas cosas. Dios previniendo a través de estos alimentos al pueblo de Dios. Era importante para Dios decir que debería preservarse el pueblo, debería ser regulado en su salud. Por eso Dios dice una serie de... Dios estaba regulando en realidad la vida espiritual y la vida social del pueblo de Israel. Al decir esto es bueno, esto no es bueno, estaba regulando para que el pueblo no se contaminara ni se contagiara. Más adelante hemos visto algunos aspectos. También nos habla de que es importante para Dios, dice que los hijos de Israel, inclusive, miren qué tremendo, hermanos, en el capítulo 12 hay algo que llama la atención. Dice, inclusive cuando la mujer, dice, concebía y tenía su niño o nacía el niño, debería cuidarse. Inclusive debería presentar una ofrenda de agradecimiento por todo lo que ha hecho. Entonces es importante. Es importante para Dios todo esto. Pero hay algo que sí, hermanos, es para pensar y meditar. Nos habla acerca de la lepra. La lepra dice que era algo que se presentaba en el pueblo de Israel como una evidencia de que había pecado. La lepra en realidad simboliza el pecado. Está en la sangre, la lepra está en la sangre. La lepra se manifiesta en forma de una putrefacción, como una infección. La lepra no puede curarse por medios humanos. Qué tremendo. La lepra se aplica al pueblo de Dios en referencia al pecado. El pecado es como la lepra, hermanos. Es la lepra terrible. El pueblo de Israel, la persona que aparecía, dice, cuando el hombre tuviera en la piel una hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón. Miren que aquí hay algo interesante.
el papel del sacerdocio, hermanos, era importante porque el sacerdote tenía que verificar si esa persona estaba contaminada de lepra y la lepra era contagioso. Por tanto, debía tener mucho cuidado. Habíamos quedado, ¿verdad? Habíamos visto ya todos estos pasajes que le estoy mencionando, pero ahora a partir del capítulo 13 nos habla de la lepra. La lepra era algo terrible, era una llaga tremenda, era una erupción de la piel, inclusive la piel cambiaba de color, se ponía blanca y se hacía quizás hasta unas erupciones. Por eso era importante que el sacerdote pueda ver. Y dice, ¿no? Si la piel hubiese mancha profunda en la piel o inclusive algunos pelos, entonces el sacerdote dice debería guardar a esa persona por 7 días para comprobar si realmente tenía la lepra. Y la lepra era algo que tenía que ser quizás supervisada por el sacerdote. No es que nosotros, por ejemplo, alguna vez hemos visto, quizá en algún video o en alguna película, la persona que tiene lepra lo aislaban y lo ponían en un calabozo o en un lugar, en una cueva. No. El sacerdote tenía que esmerarse para ver en qué condiciones está. Si esa persona estaba contagiada, entonces cuando estaba contagiada ya lo aislaba tremendamente. Pero si esa persona se curaba, entonces el sacerdote tenía la opción de purificarlo a esta persona. Inclusive cuando a la persona le saliera, dice, llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote miraba la llaga, ¿no? Era importante, ¿no? Quizás podemos decir de que es importante para nosotros ver todo esto. Y dice la palabra de Dios, nos habla muchas cosas en el capítulo 13. Observamos de que la lepra, me gustaría que usted también lo lea en casa, pero no se va a sentir, digamos, de una manera como... El leproso dice, es inmundo. Si es inmundo, el sacerdote lo declara. Luego inmundo en su cabeza si tiene la llaga, dice. En el capítulo 13, versículos ya a partir por el 40, 44. El leproso en quien hubiere llaga, llevara vestidos rasgados, ¿no? A esa persona que ya no se, que realmente la infección ha sido tremenda. Su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo. O sea, esa persona ya era aislada. Y todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro, dice el verso 46. Y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Cuando ya la infección ya ha dado. Pero mientras el sacerdote puede ver de que esa persona puede ser limpiada, por eso es que se presentaba una serie de cosas, ¿no? Él inclusive le daba tiempo, ¿no? De unos días. El 7º día, dice, ¿no? Mirará, dice, si la plaga se ha extendido, entonces se declarará que es una lepra maligna que está inmunda. Inclusive su ropa, el vestido será quemado, dice. Ya entonces todo eso vemos acerca de la plaga. No quiero detallarle mucho porque en realidad la plaga es algo, de la lepra es algo que representa el pecado. El pecado tiene que ser limpiado. El pecado no puede permanecer en una persona. Por eso es que un pastor, un siervo de Dios, tiene que conversar con las ovejitas, tiene que hablar con las personas de tal manera que la persona pueda declarar su pecado para que sea limpiado. Y si no se arrepiente, si no confiesa su pecado, esto puede ser hasta muy delicado, hermano. Puede ser que hasta inclusive esa persona puede quedarse atrás. Por eso es necesario ministrar, es necesario hablar con la persona. En el capítulo 14 nos dice de que cuando esa persona era declarada que había salido limpia, ¿no? Se había limpiado, era traído al sacerdote.
Cuando esa persona ya no tenía el pecado, el sacerdote lo convocaba y lo examinaba y lo veía de una manera especial. Era importante. El leproso no hacía nada por sí mismo. El leproso no puede curarse, hermano. Y la persona que tiene pecado tampoco puede curarse por sí mismo. Decir, no, yo me voy a quitar el pecado, no va a pasar nada conmigo, ya no voy a hacer esto. No, era necesario. El sacerdote busca al leproso. El leproso, no el leproso busque al sacerdote, sino el sacerdote le busca y le dice, ven, hijo, confiesa tu pecado. Y eso vemos pasajes, hay muchos pasajes. En Romanos, a ver, vamos al libro de Romanos capítulo 4, 4 al 5. Romanos 4. Mire lo que dice. Aquí la palabra de Dios dice, el leproso no hace nada por sí mismo. Exactamente. Y dice, pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia. O sea, no puede hacer nada por su voluntad, decir, no, yo me voy a curar. Eso ya no sería la gracia de Dios, sino como una deuda, dice. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica, al impío su fe le es contada por justicia. Por eso es importante. Es importante que el leproso diga, o la persona que tiene pecado diga, Señor, reconozco mi pecado, voy a recurrir al pastor, voy a recurrir a los hermanos que tienen la autoridad para ayudarme en esta corrección. No. En Lucas 19:10 dice, a ver, vamos a ver Lucas 19:10, donde dice que el que le busca es el sacerdote, no busca el leproso, ¿no? Capítulo 19, versículo 7 de la palabra, dice lo siguiente. Al ver eso todos murmuraban diciendo que había entrado a posar como un hombre pecador. Era importante, ¿no? Era importante para el Señor que el sacerdote le busque. El sacerdote tiene que buscar a la persona y diga, no, esta persona necesita de Dios. Entonces el pastor, el siervo, tiene que tener el discernimiento correcto de decir, mira hermano, tienes que confesar tu pecado. Porque eso de la lepra, hermano, y el pecado esto involucra todo. Si una persona, por ejemplo, ha cometido una falta en su hogar, en su familia, es como la lepra. Y eso tiene que corregirse delante del Señor. No por su propia fuerza, no puede decir, no, yo me voy a corregir, no necesito de otros hermanos, necesita del pastor. Para eso es el pastor. Entonces es importante, ¿no? Además dice la palabra de Dios, sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea, es necesario reconocer a la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario para poderse corregir. Y si Cristo no resucitó, Cristo ha resucitado. Si no, sería vana nuestra fe, ¿verdad? Por eso es importante. También dice de que en el capítulo 14, ya estamos mirando algunos pasajes, y vamos a continuar así bien. El sacerdote mandará luego que se tomen para que él se purifique 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Qué importante. El ave dice que era importante. Había un ave muerta y ave viva, la cual era rociada por su sangre puesta, que representa la salvación mencionada en lo que dice en la palabra del Señor. Cristo Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Entonces, ¿quién nos purifica? Es Cristo Jesús. Él mandará al sacerdote matar una avecilla, dice. Después tomará, dice, la avecilla viva, el cedro y la grana y el hisopo, y lo rociará, dice, 7 veces sobre el que se purifica. ¿No? Es como decir, hay que orar por esa persona.
hay que hablarle, hay que ministrarle la palabra del Señor. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo. Mire, inclusive la persona que había sido limpiada se tenía que cortar el cabello, tenía que estar sin cabello, y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. O sea, había condiciones, tenía que estar un tiempo, tenía que estar quizás en el cuidado. El 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas, inclusive las cejas, sus ojos y todo su pelo, dice el verso 9, ¿verdad? Está acompañando, ¿verdad? Y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua, ¿no? Lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua. El agua ya hemos comentado muchas veces, hermanos, es la palabra de Dios. Solamente la Biblia, la palabra de Dios, nos puede limpiar de todo lo que está mal, porque nos podemos corregir de si esto no hay que hacer. Esto no tenemos que hacer porque está escrito en la palabra del Señor. El día 8, dice, tomará 2 corderos, ya tiene que presentar su ofrenda, ¿no? Dice que nosotros somos ofrenda viva delante del Señor. Tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año, sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina. La efa es una medida, ¿verdad? Para ofrenda amasada con aceite y un loc de aceite. ¿Qué es el loc? El loc era medio litro de aceite. Loc, no se va a olvidar esa palabra. El loc dice un loc de aceite. Con medio litro de aceite mezclaban la harina y era amasado. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas. Y tomará el sacerdote un cordero y va a ofrecer por la culpa con el medio litro de aceite. Y lo va a mecer como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Entonces, el sacerdote hace todo ese trabajo, ¿no? Cuando hay pecado en la iglesia, hay pecado en alguna persona, hermanos, es como si estuviese con una lepra, ¿no? Entonces es necesario confesar nuestro pecado delante del Señor. Dice el verso 17, dice, y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. Mire, hermano, qué importante es la unción espiritual. No que el aceite, hermanos, el aceite natural tenga algo que ver. Es el Espíritu Santo de Dios purificando y clamando en el Espíritu, ¿no? Es necesario, dice, que los que buscan a Dios lo busquen en espíritu y en verdad, ¿no ve? Entonces es importante eso. Entonces él le ponía, dice, en el lóbulo de la oreja, y también sobre el pulgar de su mano, sobre el pulgar de su pie. A veces es necesario que el pastor, el siervo de Dios, imponga las manos sobre la persona. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. La unción tiene que ser siempre desde arriba, ¿no? Y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Entonces era importante para nosotros, ¿no? Y además dice algo, ¿no? ¿Qué más? A ver, veremos muchas cosas importantes que esa es la purificación de la persona que tiene pecado. Claro, nosotros vemos aquí, por ejemplo, si usted me acompaña verso por verso, línea por línea, vamos a ver todas las características de que hacía el sacerdote. Tenía que limpiar, tenía que corregir, tenía que matar unas tórtolas, los 2 palominos para la expiación. Además purificaba, dice el sacerdote, la puerta del tabernáculo de reunión. Purificaba inclusive, muchas veces hay que purificar la casa.
hay que limpiar el hogar de la familia. Entonces, luego dice, degollar el cordero de la culpa. A veces se tiene que sacar, ¿no?, la culpa del corazón. El sacerdote tomará, dice, de la sangre de la culpa y lo pondrá sobre el lóbulo de la oreja. Muchas veces, a veces uno tiene que corregir de esa manera. Y también nos habla, también dice Dios de que Dios dio instrucciones muy claras. Habló también, dice el verso 33, a ver, veamos. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, miren, está hablando ya de la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán, ¿no?, ¿qué es esta vida natural para nosotros? Porque de alguna forma vivimos, estamos para entrar en la tierra de Canaán. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, o sea, si es que una casa es contaminada por plaga, dice, vendrá aquel de quien fuere la casa. ¿No? En mi casa hay problemas, hermano, tenemos problemas. En mi casa estamos con esta dificultad. ¿Qué hará el sacerdote? Dice, va a ir a esa casa, porque ha aparecido una plaga en esa casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa, dirá, salgan un momento, vamos a limpiar en el nombre del Señor, orando, clamando al Señor. Y no solamente él, no, inclusive las personas, la familia, el esposo, la esposa, los hijos tendrán que arrodillarse y pedir que Dios limpie, que Dios perdone esa casa. Examinará la plaga, dice. Y si ve muchas manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas, rojizas, el 37, ¿no?, las cuales parecieron más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. A veces, hermanos, era importante el tiempo que se tenía que dar para la purificación. No decir, bueno, tantos días. Y la gente tenía que obedecer como disciplina, ¿no? A veces las personas, hermano, tienes que hacer esto, no tienes que volver a cometer. Tienes que tener cuidado. En tu casa no tiene que entrar pecado. Las puertas tienen que estar cerradas. Las puertas espirituales tienen que estar cerradas. No tienes que permitir que entre ningún espíritu en tu casa. Entonces, hay que hacer caso, ¿no? Entonces mandará, dice el sacerdote, y arrancarán las piedras que estuviera la plaga, y los echarán fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Y hará, dice, raspar la casa por dentro, alrededor, y derramar afuera de la ciudad en un lugar inmundo el barro que raspa. Inclusive eso, ¿no? Había que limpiar, hay que limpiar. Muchas veces hay que dejar muchas cosas en la casa, ¿no? ¿Qué cosas tienes en la casa? No, hermano, es que a veces vemos algunas películas. Hay que sacarlas, hermano, hay que sacarlas, porque eso te va a seguir contaminando. No tenemos estos recuerdos o tenemos estas cosas de antes, hay que sacarlas. No es bueno que esté ahí, ¿no? A veces físicamente hay que sacarse y también espiritualmente hay que sacar del corazón. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, entonces el sacerdote entrará y examinará. Si aparece de nuevo hay que limpiar, de nuevo hay que hacer. Eso es, miren, esa es la forma de, quizás, de expulsar el pecado de la casa, ¿no? Derribará, dice el verso 45, derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderas y toda la mezcla de la casa. Sacarán todo fuera de la ciudad. Qué tremendo ha debido ser, hermanos. Bueno, esto es algo real lo que se hacía en el pueblo de Israel. Quizá nosotros no vamos a esperar de que la casa sea desplomada, sea destruida. No. A veces es el hogar que tiene que ser transformado. El hogar tiene que ser limpiado. El hogar somos nosotros, hermanos. La casa es el inmueble. El hogar somos nosotros, los esposos, los hijos. Ese es el hogar. Amén.
Amén, Señor. Entonces tomará, dice, para limpiar la casa, 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo. Y hará, degollará, dice, las avecillas, las cortará, todo eso. Y purificará la casa con la sangre de las avecillas. La sangre siempre es figura de la sangre de Cristo. No hay que olvidarse, hermanos. En ese tiempo, podemos decir, el pueblo de Israel tenía que ofrecer siempre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, dice la palabra del Señor. Luego soltará la avecilla viva fuera en la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación, así hará el perdón por la casa y será limpia, dice el versículo 53. 54 dice, esta es la ley acerca de toda la plaga, de la lepra. Miren, esto es importante. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña. ¿No? La tiña es muy parecido al pecado mismo. Y de la lepra y del vestido y de la casa. Y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca. Para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra, al pecado. Yo creo que estos versículos son quizás la conclusión de decirnos, cuando hay pecado, hermanos, hay que hacer esto. Hay que limpiar, hay que corregir. El pecado hay que corregir del hogar, de la familia. Hay que decir a las personas, no está bien. Debemos siempre hacer con mucha claridad. Yo creo que vamos a quedar aquí, hermanos, ya nuestro tiempo ha concluido. Miren, hermanos, yo creo que es bastante profundo lo que uno ve. Trato de resumirle un poco el contenido de lo que dice esta palabra. El capítulo 15 nos va a hablar Dios de la purificación del pueblo, la purificación que es importante. Entonces vamos a estar viendo todo eso. Vamos a quedar aquí en el capítulo 15. Por favor, vamos a orar, ¿ya? Oremos, pidamos a Dios. Padre bendito, Señor, queremos clamarte y agradecerte por toda la enseñanza que tú nos das, Señor. Padre, sabemos, Señor, que el pecado tiene que ser sacado, Señor, como la lepra era curada en aquel tiempo, como la lepra era purificada en aquel tiempo, Señor. Hoy en día también el pecado en el hogar, en la familia, tiene que ser limpiado, Señor. No puede haber algo que contamine, algo que perjudique, Señor. A veces, Señor, esa lepra pueden ser ídolos, pueden ser imágenes, pueden ser inclusive bienes, Señor. Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, tú corrige. Danos sabiduría a las personas para poder hacer las cosas mejor delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Gracias, Padre bendito. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a estar en nuestra próxima reunión.